Vamos a dedicar dos funciones, la 42 y la próxima, la 43, a hablar de la integral definida en funciones de variable vectorial. Mirad, si os acordáis en las funciones, digamos, que vimos en su momento de la integral definida, dijimos que la integral definida se suele llamar funcional, porque es una función especial que va de un conjunto de funciones a un conjunto de números. En este caso, como las funciones de variable vectorial, será una función real de variable R2 en este caso, que es las variables vectoriales que estamos trabajando en estas últimas funciones, pues ahora la función, funcional irá de este conjunto de funciones a los números reales. Por lo tanto, será una función real de variable, funciones reales de variable R2. Y por lo tanto, será un número asociado a unos valores. Si os acordáis, cuando hablamos de las funciones de las integrales definidas, decíamos que para cada valor de, si os acordáis, para cada valor de a y b, pensad que solo tengamos uno de integral, que son las integrales definidas sobre las funciones reales de variable real. Si esto cambiamos un valor a un valor b, tenemos una función diferente, un funcional diferente. Aquí va a pasar lo mismo. Lo que ocurre es que como tenemos una variable vectorial con dos variables, x1 y x2, pues no, tenemos que especificar un recorrido tanto de una variable de x1 como de la variable x2. Por eso establezco aquí, ¿veis?, del 0 al 1 y del 0 al 1 para la variable x2. Esto nos dibuja, fijaos, un espacio, que en este caso es un cuadradito, de base 1 y altura 1. La dibujada así en perspectiva, y aquí tendríamos la función. Por lo tanto, aquí la superficie, que en nuestro caso, como vamos, bueno, no, mejor, ahora lo hablaré con el caso concreto nuestro, porque en realidad esto aquí quiere decir que cualquier función de variable R2 tendría un número diferente, ¿vale? Porque es importante entender que si ahora yo voy cambiando en lugar de 0,1 a b y cd, pues tendría en general esta función. Por lo tanto, para cada combinación de a, b, c y d que yo haga, tendré un funcional diferente. Esto es la expresión general de cualquier funcional con dominio las funciones reales de variable R2. En nuestro caso, que estamos trabajando con este funcional, y aquí puede ser cualquier función de variable R2, esto es una función que a cada función de este conjunto de funciones, por ejemplo, a esta le asigno un número, a esta otro número, ¿veis? Porque estoy ahora trabajando con este funcional concreto con 0,1, 0,1. Pero si yo pusiera 0,2, 0,2, tendría otro repertorio de números asociados a cada una de las funciones reales de variable R2. O sea, para cada combinación que yo haga de A y B, de C y D, voy a tener un valor diferente, para cada función. Por ejemplo, en este caso, este funcional concreto, pues a esta función le asignaré este número, a esta función, y esto siempre será un número. ¿De acuerdo? Esto también será un número. Vamos a ver ejemplo para esto. He puesto estos dos ejemplos, pero puedo poner cualquier otra de las funciones que hemos estado viendo. Todas estas funciones que hemos visto y otras que podríamos inventar de diseñar, de escribir de funciones reales de variable R2. Cada uno tendría su número asociado. Que es un número que además tiene que ver con, bueno, si está por encima del plano, tendrá que ver no con el área, sino con el volumen. Esto es equivalente a las integrales definidas en las funciones reales de variable real. Acordaos que decíamos que si
la función está por encima del eje de las x, esta integral definida se asocia al área. En cambio, si la función tiene zonas positivas y zonas negativas, se suma lo positivo con lo negativo. Aquí va a pasar lo mismo. El volumen que esté por encima se va a restar el volumen que esté por debajo. ¿De acuerdo? Ya lo veremos. En todo caso, ahora para que veáis un poco la operativa, que tiene mucho paralelismo con las derivadas parciales. Vamos a integrar, tanto esta función como esta como un ejemplo. Repito, aquí ahora podríamos que para cualquier función que estaría en el dominio, tendrías asociado un número del codominio según este funcional. Porque este es un funcional. Pero repito, podría poner menos 1, 1, menos 1, 1, o menos 1, 1 y 0, 1. O sea, obviamente iría diseñando una zona distinta del dominio para construir este volumen, ¿no? Suma del volumen que está por encima y restar el volumen que está por debajo, de forma equivalente a las funciones funcionales definidos en las funciones reales de variable real. Veamos cómo opera. La integración, que esto se le suele llamar integración doble también, integral definida doble. La integral entre 0 y 1 y 0 y 1 de la función 5, lo que se hace es buscar es la misma idea, el cálculo de primitivas, pero primero respecto de una variable y después respecto de la otra variable. Ahora estoy integrando respecto de x sub 1. ¿Veis? Tengo 5 y ahora hago respecto de x sub 1. ¿Cuál es la primitiva de 5 respecto de x sub 1? 5 x sub 1. Evaluada entre 1 y 0. Pues ahora evalúo entre 1 y 0, ¿qué me queda? 5 por 1 menos 5 por 0. 5 por 0 es 0, por lo tanto me queda 5. Y ahora integro lo mismo, pero ahora respecto de x sub 2, ¿y qué me queda? 5x sub 2, evaluado entre 1 y 0. Obviamente esto es 5 por 1 menos 5 por 0, que es 5. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que esta función 5, que en realidad es como si fuera un plano, pensad que esto es x sub 1 y esto es x sub 2, hemos dibujado funciones más complicadas. Esta sería un plano a una altura de 5, un plano a una altura de 5, paralelo al dominio, al plano, con el punto 0, 0 aquí. Sería paralelo. Bueno, pues esto es el volumen de una figura que tuviera una base de 0, 0, 1, 0, 1 y altura 5. Es un volumen de 5, porque es 1 por 1 por 5. Es el volumen que yo tendría aquí. Si ahora, esta es sencilla, si ahora hago lo mismo pero respecto a esta función x sub 1 y x sub 2, que es una de las funciones que hemos visto de variable vectorial en funciones anteriores. Bueno, pues primero, mirad, voy a integrar respecto de x sub 1, ¿vale? Voy a integrar respecto de x sub 1. Esto es una constante ahora, ¿vale? Pues estoy integrando esto es una constante, por lo tanto me queda x sub 1 al cuadrado partido por 2, que es la primitiva de x sub 1, es x sub 1 al cuadrado partido por 2, ¿veis? Por x sub 2, que es una constante. Esto evaluado en 1, entre 1 y 0, en 1 y 0 de x sub 1. Cuando yo evalúo en 1, será 1, o sea, 1 multiplicado, 1 al cuadrado, multiplicado por x sub 2, partido por 2. Cuando evalúo en el 0, me quedará 0 por x sub 2, 0, partido por 2, 0, y se me va. Por lo tanto, me quedaría que al evaluar esta primitiva que he elaborado respecto de x sub 1, respecto a 1 y 0, pero siempre de x sub 1, porque esto es una constante, no interviene este 1 y 0, intervienen aquí. Me queda x sub 2 partido por 2. Y ahora integro respecto de x sub 2, ¿y qué me queda? Que es x sub 2 al cuadrado partido por 2, que multiplica este 2, me queda 4. Y ahora, evaluado entre 1 y 0, me queda, cuando es 1 al cuadrado partido por 4, un cuarto, y cuando lo evalúo en el 0, me queda 0. Por lo tanto, un cuarto. ¿Esto qué quiere decir?
que si cojo esta función, y fijaos que el recorrido es 0,1, ¿veis? El dominio es 0,1, 0,1, ¿no? Estoy en este cuadrante de aquí, ¿veis? 0,1, 0,1, justo, estoy integrando 0,1, 0,1. Bueno, pues el volumen que hay a nivel del plano, o sea, si yo el plano lo tengo aquí, pues el volumen que hay bajo esta forma, ¿veis? Esto tiene una forma como como tenéis que poner un poco de imaginación sobre este cuadrante de aquí, que es este de aquí, pues esto va subiendo en una forma que es de esta, como una montaña que va haciendo estos círculos concéntricos, ¿no? Bueno, pues el volumen que hay el volumen que hay encima de este cuadrante de 0,1, de este trozo del cuadrante, de 0,1, 0,1, porque estoy calculando la integral entre 0 y 1 y 0 y 1, de esta función x sub 1, x sub 2 que tiene esta forma, el volumen es 1/4. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Vale? Aquí solo suma. Si estuviera haciendo la integral desde x sub 1 menos 1 hasta 1 y de x sub 2 desde 0 a 1, pues estaría integrando toda esta zona de aquí. Entonces tengo por arriba y por abajo. Entonces se compensarían, ¿de acuerdo? Porque lo que va por debajo es negativo, es un volumen negativo. Bueno, en todo caso, este es el procedimiento para calcular integrales, que es un poco la misma idea que las derivadas parciales, respetando que primero deriva respecto de una, o integra respecto de una variable, después integra respecto de la otra variable. Hay que tener el orden adecuado. Aquí primero he integrado respecto de x sub 1, no, perdón, vamos aquí que es más complicado, ¿no? Aquí he integrado respecto de x sub 1, pues esto es una constante, muy bien, como la derivada parciales, Cuando derivo respecto de x sub 1, x sub 2 es una constante, y cuando derivo respecto a x sub 2, x sub 1 es una constante. Hay que ir con cuidado con esto y integrar dos veces, cuidando que dejo fuera esto que no le he tocado, esto está actuando sobre x sub 2, pero actuará después. Primero integro respecto de x sub 1 y después integro respecto de x sub 2. Por lo tanto, es un procedimiento exactamente igual que con las integrales definidas sobre funciones reales de variable real, pero con este cuidado de que son estas dos etapas sucesivas que hay que integrar respecto a uno y después respecto de la otra. ¿De acuerdo? Pero importante entender que para cada pareja de valores estaré diseñando una zona distinta, de la misma manera que en las integrales definidas en funciones reales de variable real, las típicas, las clásicas, allí se integraba respecto a un intervalo, pues ahora respecto a una figura sobre el plano. Pero es la misma idea. En lugar de calcular áreas, estás calculando volúmenes, compensándolo a la zona que está por encima, la zona que está por debajo, etc. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto dejamos esta función y veremos en la siguiente, en la función 43, una integral un poquito más sofisticadita, pero la misma idea. ¿De acuerdo? Gracias.